busques al enemigo afuera de la frontera. No busques al enemigo afuera de la frontera. El enemigo está dentro, usa gorra y cartuchera. Y yo ya dije que voy a poner el cuerpo en esta elección. Ahora hoy la elección solo le interesa a la política. Esta noche estoy segura que todo lo que nos están mirando no les importa eso. Lo que les importa ni si yo voy a ser candidato o no voy a ser candidata. Lo que les importa es que la vacuna llegue a sus padres si le falta la segunda dosis o si todavía no la recibieron. Lo que estamos haciendo es precisamente apoyando a nuestro gobierno y ayudando y colaborando con nuestro gobierno y obviamente con el señor ministro de Economía para lograr la mejor negociación y la mejor relación con las actuales autoridades del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que está claro. El sentido político de esta declaración, no nos vengan a decir ustedes cómo tenemos que defender a nuestro gobierno. Nosotros defendemos a nuestro gobierno. Ellos hace un año y piquito, hace un año y 2 meses, que inoculan odio, y nosotros desde el 29 de diciembre inoculamos vacunas, que es inocular amor, que es inocular amor, que es inocular amor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lunes, 23 horas, La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pablo? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Bien, ¿vos? Muy bien, súper. Bien. No sé cómo está Jazmín. ¿Cómo está Jazmín? Bárbara, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Estamos todos bien? Sí. Esta noche tenemos como invitada a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Así es. La agenda es múltiple. Por supuesto, la oposición está dentro de esa agenda porque tiene lo suyo también, pero claramente, a ver, amén de lo que venimos hablando hace un año y 5 meses ya, ¿no? De la pandemia, que está otra vez en una instancia crítica. Hay un montón de asuntos políticos, algunos vinculados al tema parlamentario, otros vinculados a la pandemia, como la famosa ley que debería estar esta semana, que no va a estar, la ley de facultades delegadas para el presidente de la Nación. Tenemos también el tema de la discusión sobre la procuración. Sí, sí. Y tenemos al ministro de Economía, que vino recargado de Europa, ¿no? Vino con todo, vino recaudado, pero también vino con, bueno, lo que es la danza de los dos Federicos, los Federicos B y el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde hay realmente una tensión que bajó en lo que es la discusión pública en torno a cuál va a ser el aumento de las tarifas y cuál va a ser, por lo tanto, el monto de subsidios, si se va a reducir o no, que algo que el ministro de Economía tiene que poner en la mesa para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. La pulsadita política la perdió, porque él se fue, Basualdo estaba, él volvió y Basualdo sigue estando. Bueno, yo te voy a decir, hubo uno de ellos, de los contendientes, que se pone muy nervioso. El otro, dicen que perdió entre 3 y 4 kilos, porque no puede comer de la tensión que hay en la interna del gobierno y de lo que es algo que están apuntando desde varios sectores del gobierno al ministro Martín Guzmán, a quien sin embargo le reconocen, bueno, como un rol central en lo que va a ser la negociación de la deuda, por ahora insustituible. Bueno, está bien, pero la renegociación de la deuda va a ser siempre y cuando sea. Bueno, y hay que ver cuándo es. Hay que ver cuándo es, porque eso tampoco está claro. Bueno, a ver, hay algo que está claro, que el 28 de mayo vencen 2.400 millones de dólares el Club de París. Eso se cree que se va a postergar, pero para eso es necesario tener algún ¿El Fondo Monetario? Tildecito del Fondo Monetario que diga, bueno, podemos llegar a... lo que se le pidió son dos cosas. Lo que le pidió Guzmán al Fondo Monetario son dos cosas. Una, bajar la sobretasa que cobra el Fondo Monetario para los créditos que ya tiene acordado la Argentina, y lo otro es una prolongación de los plazos hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo de más largo plazo en el medio de la pandemia, ¿no? La baja de la tasa yo te diría que la firmo, porque cuando se firmó este préstamo, la tasa de interés internacional era más alta de lo que es hoy. Con lo cual, eso me parece que está dado. Y aparte, en medio de la pandemia, en medio de lo que es el Fondo Monetario Internacional, que va a darle más fondos a todos los países miembros, bueno, me parece que eso. Ahora, la prolongación del plazo va a tener que discutirlo. Y ahí Guzmán es
es central en este contexto. Bueno, ¿no? si logra mantenerse todo el tiempo que va a hacer falta para llegar al acuerdo con el fondo, está todo bien. A mí me parece que hay un elemento que ¿Cuál? que habría que poner sobre la mesa, que es el tema de las elecciones. Bueno, por ¿Puede eso el decía, gobierno sacar a un ministro de Economía de acá a las elecciones? Está el elemento que recién decía Daniel de la negociación con los No, con se el supone fondo que no. país. Se supone pero que no. Guzmán Se supone que tendría Alberto vida. lo llevó a Europa Ujú, para recargarlo también a él. Claro. Se tenía que recargar al propio presidente. ujú. La verdad que las primeras señales que dio cuando volvió no da la impresión de estar muy recargado. Parece tan perdido como cuando ¿Por se qué? fue. A mí me gustaría dar los datos. El primer día, Sí. en 2 días, en menos de 2 días, sí, 2 días, lo primero que hizo fue entregar a Rafecas. Así. Ujú, sí, Lo sirvió en exactamente. bandeja de plata. Mm. Y lo segundo que dijo, no, ahora sí vine decidido a terminar con la inflación. Bueno, ¿Qué, acaba de año, decir. este año y pico qué? Bueno, la Ahora inflación es un viene problema. Bueno, pero hoy se conoció, entre otras cosas, una medida que es dura, ¿no? Que es suspender por 30 días las exportaciones de carne. Nueva, que ¿no? para tratar- Nunca se había experimentado. No, y aparte, bueno, el sector agropecuario está en este momento, ¿no? en alza y está preocupado por, claro, dicen, che, mira, Néstor Kirchner puso por 180 días el congelamiento de la posibilidad de exportar, prohibió las exportaciones por 180 días y estuvieron 12 años. Digamos, entonces, el antecedente de ese por 30 días, ¿hasta cuándo llega? ¿No? Hay mucha preocupación por eso. El tema, pero digo, hay una cosa que tiene Guzmán que la pone sobre la mesa y que te dice, mira, en los últimos 2 años la inflación fue del 108%. ¿Sabes cuánto subieron en promedio las tarifas de la luz, gas y transporte? ¿Cuánto? 8%. Bueno, el elemento que vos decís es, viene con Guzmán, le carga energías a Guzmán, lo revalida como su ministro, pero pierde, y ahora lo vamos a hablar un ratito con Jazmín Bullorini, pierde... Sí, Jazmín Bullorini, así Dale. firma en el diario Clarín. Sí. El tema Rafecas, que era quizás el primer funcionario que nombró Alberto y que tiene una foto que decía, ese va a ser mi procurador. Sí. Bueno, No va a ser. no va a ser. No, efectivamente. Y al presidente habrá que ver en esto. Después vamos a hablar de esto, de lo que se viene con el nuevo DNU que se va a conocer entre jueves y viernes. Ujú. Pero claramente el presidente se enfrenta otra vez y peor a lo que es el dilema de tener que optar de cómo enfrentar la crisis sanitaria, que no se ve tanto ni en los porcentajes que uno ve en la ocupación de camas, Sí. ni siquiera en el AMBA, que no es el peor lugar. Pero hay un montón de lugares del interior del país que están en sistema de colapso. Las ciudades importantes. Rosario es una ciudad que está sin camas Sí. en este momento. Ujú. No es la única, hay muchas. Y se decía el conurbano, y por ejemplo yo hablaba con alguien de Bolívar que me decía, no me puedo ir de la ciudad porque es un desastre como está. Está pasando esto también en el interior de la provincia. Y digo que en esta discusión que vos planteás, va a ser muy interesante preguntarle a nuestra invitada después, ¿qué opina de las restricciones que van a haber? Porque se vienen Bueno, más todavía no restricciones. saben con precisión, pero que va a haber más, va a haber más. Y que en la ciudad de Buenos Aires va a haber más, también va a haber más. ¿eh? Sí, incluido el tema de las clases, ¿no? La Me clase parece que hoy todavía no Quirós- está, hoy no Quirós está lo cerrado. dejó. No está cerrado, pero yo creo que es muy importante lo que pase martes y miércoles. Ujú, En exactamente. términos de números, ¿no? Bueno, Contagios. los números de No, esta los noche son... números. Claro, Lo vamos a ver en hablar un rato, después. Lo vamos a ver en un rato, Vamos con como te diga. Patricia Bullrich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, estás? ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Bueno, empezamos con algo frívolo. Vacuna de Macri y vacuna de Zanini. La vacuna de Zanini es una vergüenza. Es la vacuna del que toma el privilegio del poder. Me parece que está claro que eso fue algo absolutamente negativo que hizo el gobierno. El presidente además lo justificó con una bajeza ética total cuando dijo colarse en la cola no es un delito, saltar la cola no es delito, y es una enorme falta de ética. Así que me parece que, y además lo peor de Zanini es después decir, yo y Berbisky somos estratégicos y somos una clase superior que merecemos la vacuna más que cualquier otro argentino. Ujú. En el caso de Mauricio Macri, decidió no usar la vacuna que podía tener en un viaje, decidió vacunarse y creo que es una decisión individual.
Usted en general está de acuerdo con aquellos que, teniendo la posibilidad, obviamente, la posibilidad de pagarse el pasaje, de irse a vacunar al exterior, ¿usted con qué ojos lo mira? A mí me parece que son decisiones personales, es decir, la gente que tiene la posibilidad de vacunarse, sobre todo cuando la Argentina tuvo la posibilidad de tener 14 millones de vacunas Pfizer, que es la que hoy están muchos argentinos gastando 4.000, 5.000 o 6.000 dólares para ir a ponérsela, cuando la Argentina tuvo la posibilidad de tener esa vacuna y aún el presidente de la Nación y el ex ministro y la ministra actual no dieron ninguna explicación coherente ni consistente de por qué hoy los argentinos tienen que ir a vacunarse a Miami para tener esa vacuna cuando la tendríamos que tener acá. Tendríamos que tenerla acá a un precio razonable y en una cantidad enorme. Entonces, me parece que esta sustitución que algunos argentinos hacen, que tienen la posibilidad de hacerla, muestra el déficit brutal de no haber comprado esa vacuna que la Argentina puso 6.000 brazos y 6.000 pruebas como para poder tener 14 millones solo por la prueba. Es decir, que la Argentina podía haber comprado 20, 30 o 40 millones de dosis en ese momento. No lo hicimos y hoy estamos de nuevo en una situación terrible. Entonces, vamos a preguntar, ¿alguien que se vacunó en Miami? Cuando podíamos haber vacunado a 20 millones de argentinos aquí con esa vacuna que no compramos. Entonces, es una pregunta realmente que el gobierno lo que debe preguntar es qué pasó con esas 14 millones de vacunas. Bullrich. Esa es la pregunta correcta. Bullrich, estamos en las puertas, de que el Congreso de Diputados vote el Ministerio, los cambios para la elección del Ministerio Público Fiscal, ¿no? O sea, que de 2/3 del Senado pase a ser solamente mayoría simple. Hay un candidato del presidente que es Rafecas, que se acaba de bajar, diciendo que si hay un cambio en esta ley, no va a ser él el candidato a ocupar ese cargo. Ustedes tuvieron un Zoom, una reunión el fin de semana para tratar el tema. ¿Cuál es la conclusión y qué es lo que creen que va a pasar esta semana? Bueno, en primer lugar, es importante que la gente sepa que el procurador, el jefe de todos los fiscales, es un cargo vitalicio. Es decir, que es un cambio en la Constitución de 1994 y que a partir del nuevo sistema acusatorio, digamos, el fiscal acusa y el juez solo dice si hay o no sentencia. Modelo norteamericano, como el que vemos en las películas. El fiscal dice, esta persona es culpable, esta persona no es culpable, y el fiscal solo dice sí o no. Con lo cual, el cambio del sistema hace que esta institución del fiscal general de la República, el procurador de la Nación, pasa a tener un rol importantísimo. La libertad, la vida, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, los secuestros, todos los delitos federales van a estar, el fiscal general va a poder decir si se investigan o no se investigan. Porque además la ley tiene una cláusula terrible que dice que el fiscal general le puede dar instrucciones a los fiscales particulares. Es decir, que el fiscal, digamos, particular no puede decidir si investiga o no una causa, sino que la investigación directamente se la da, el fiscal general dice si eso se investiga o no. Con lo cual, el camino a la impunidad está ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero, explicarle a la sociedad y a todo el mundo que cualquier institución que dura de por vida y que tiene la importancia que tiene el fiscal general, el jefe de todos los fiscales, se tiene que elegir por mayorías agravadas, por mayorías muy importantes, como se eligen los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esto, lamentablemente, no sé por qué la Constitución no lo dice. Por ejemplo, dice que el defensor del pueblo se elige con 2/3 y no dice que el jefe de los fiscales se elige con 2/3. Quedó para una ley. Tampoco hay defensor del pueblo de la nación en estos momentos. No, tampoco lo hay, pero esto quedó para una ley. Entonces, ¿qué quieren hacer? Es decir, esto es justamente aquellos temas que se tienen que debatir y donde el oficialismo y la oposición tienen que juntos decidir quién es la figura ideal para ese cargo.
No, pero Carrió ante eso había dicho, y lo dijo hasta el día de ayer en este mismo canal, vamos con Rafecas, porque eso era una especie de mal menor ante lo que algunos planteaban, personas del kirchnerismo, por ejemplo como Graciana Peñafort, quien dijo que no va a ser. Ahora hay que ver si se abre de nuevo eso. ¿Ustedes no se pusieron de acuerdo en eso cuando había una opción? Eso no es cuando así. había una opción, Eso ¿no? es así, Ella lo no. planteaba, Rafecas. Bueno, pues un tema, ella planteaba Rafecas, pero Rafecas lo paró Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto. No Juntos por el Cambio, porque ni siquiera llegó el pliego al Congreso, al Senado de la Nación. Ustedes recuerdan que cuando se eligió a Reposo y luego no Sí. fue electo, y después Gils Carbó, hubo una audiencia en Senado donde las personas tenían que exponer qué sabían y qué no sabían para el cargo. Bueno, esto ni siquiera se hizo, es decir que ni siquiera la comisión que trata este pliego ni siquiera comenzó el trámite, es decir que la que le paró a Rafecas al presidente de la Nación es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora Rafecas dice, si me eligen a mí me tienen que elegir tanto mayorías y minorías, es decir, oficialismo Sí, y con oposición. con el viejo Con el esquema vigente. Con el régimen vigente. Entonces, ahora el presidente de la Nación debería dar una orden clara al Congreso de la Nación de no votar esta ley. Porque si no, el presidente está hundiendo a su propio candidato. Entonces, cada vez, si él deja que esta ley pase, lo que está mostrando el presidente de la Nación es que cada vez es menos presidente y cada vez Cristina Fernández de Kirchner es más presidenta, porque ni siquiera tiene la fuerza para defender a la persona que él propuso. Después nosotros podemos discutir en Juntos por el Cambio, si votábamos a favor o votábamos en contra, digamos, si era el mal menor o no. Pero el proceso lo tenía que hacer el oficialismo. Una vez que estaba ahí, quizás nosotros lo hubiéramos votado. Es decir, no se dio esa oportunidad. Entonces quedó como una discusión no realizada. ¿Usted cree que todavía hay una chance de que se dé? A ver, yo lo que creo es que si el presidente de la Nación deja que esta ley se vote, pierde su candidato y cae, digamos, a un candidato del kirchnerismo, ya le bajaron la ministra de Justicia, lo tienen rodeado a su ministro de Economía, él no tiene ningún poder, y si ahora le ponen el jefe de los fiscales y le sacan su candidato, la verdad es que el presidente de la Nación, digamos, no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Es decir, el presidente de la Nación debería hoy decirle a la secretaria general de la presidencia, saquen ese proyecto no se puede votar. Porque eso significa que mi autoridad y mi candidato quedan destruidos. Bullrich, hablando de Guzmán, una de las condiciones que se dice que tendría la negociación con el Fondo Monetario Internacional es que el acuerdo que logre el gobierno tendría que pasar por el Congreso. Esto es que tendría que tener el aval de las cámaras. ¿Ustedes tienen alguna noticia respecto de eso? No, yo por lo menos no. Yo no estoy en el Congreso, quizás, pero hasta el día de ayer, que estuvimos en reunión de Juntos por el Cambio, nadie lo planteó. Igualmente, acá el problema es sobre qué proyecto, sobre qué economía, porque el primer punto del Acuerdo Económico Social, cuando se juntó el Consejo Económico Social, el primer punto era la Argentina tiene que exportar más. Y hoy acaban de cerrar la exportación de carne. Entonces, ¿sobre qué proyecto económico, sobre qué modelo de crecimiento, sobre qué modelo productivo vamos a hacer el acuerdo? Sí, porque pero ahí hay un punto sensible, porque lo que se va a hablar con el Fondo Monetario Internacional son los 44.000 millones de dólares del crédito que recibió Mauricio Macri, ¿no? Sí, sobre deudas que la Argentina viene arrastrando y que nosotros también pagamos. Es decir, la Argentina, nosotros como gobierno pagamos deudas del gobierno anterior. Después hicimos un acuerdo con el fondo y después hubo una, digamos, situación de devaluación enorme, porque nosotros dejamos el dólar a 40 y ahora está a 150. Entonces también veamos lo que pasó en este año y pico y qué significa en términos de dólares y en términos de exportaciones argentinas la deuda hoy con el fondo y lo que significaba cuando la dejamos nosotros. Veámoslo, además hoy con la soja 600. A 600 para el Estado, para el productor a 200. ¿No? Rich, el gobierno está definiendo a partir del viernes un nuevo
régimen de restricciones, porque vence el actual DNU y el Congreso, después nos explicará Jazmín, no va a aprobar este nuevo régimen, con lo cual debe dictaminar la nación, pero también la ciudad. Y hoy la propia ciudad reconoció que pondría en discusión más restricciones, incluso el tema de las escuelas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros desde el principio planteamos que tenía que haber un equilibrio. Un equilibrio entre 4 elementos, que son la educación, la libertad, la economía y la salud. Hoy tenemos destruida la economía, destruida la salud, destruida la educación, porque en la ciudad hay clases, pero no en todo el país. Y la libertad, digamos, con esto que va a pasar en el Ministerio Público, empieza a estar entre paréntesis. Entonces ya está. El año pasado fue duro, porque tuvimos muchos episodios. ¿Qué creo? Que el presidente se fue a arreglar el tema del Club de París. El presidente tiene que salir al mundo a traer vacunas para la Argentina, porque el año pasado, cuando se cerró todo, y el presidente decidió con esa autoridad decir cierro todo, había 200 casos. Hoy tenemos 30.000 casos, pero tenemos un horizonte hasta ahora que nos dijeron van a venir 4 millones de vacunas, no se sabe cuándo vienen los vuelos de Rusia, la segunda dosis de la Sputnik no se sabe. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer, en vez de irse a arreglar el Club de París, que lo podría hacer el ministro, es traer vacunas, porque hoy ya el mundo sabe cómo se sale de la pandemia del coronavirus. Le pregunto de la ciudad, porque la ciudad podría tomar la decisión. Yo no sé lo que va a hacer la ciudad, porque hoy no hablé con la ciudad. La ciudad siempre ha tratado, dentro de que vivimos en un conurbano, de hacer, digamos, el menor daño posible a la gente, a la economía y a la educación y a la libertad, ni hablar. Es decir, ahora, no tengo hoy cuál es la decisión que va a tomar la ciudad. Comparado a lo que ha hecho siempre Kicillof, que es tener todo absolutamente cerrado, lo que puede cerrar. No, bueno, eso, ¿no? Lo que puede cerrar, porque la verdad es que el problema que tenemos en la Argentina hoy se repite lo mismo que pasó el año pasado, y que yo lo he dicho 20 veces, es que siempre corremos el arco. Volvemos a cerrar. Pasamos a tener 30.000 casos, después tendremos 20.000. Después se vuelve a abrir. La gente, ¿qué le van a dar a la gente? ¿Sueldo? ¿Cuántas empresas vamos a perder ahora? ¿Cuántos trabajos vamos a perder? ¿Cuántos chicos, cuánta salud mental de los argentinos vamos a perder en un nuevo cierre total? ¿Y qué vamos a ganar? ¿Algo en salud? Hasta ahora hemos demostrado que la cuarentena eterna no nos mejoró la salud, nos la empeoró. Con lo cual, lo único que el presidente tiene que tener como obsesión total y absoluta es traer vacunas, que se vaya a traer vacunas, que hable con todos los laboratorios del mundo. Hasta Matías Almeida, que es futbolista, consiguió una manera de traer vacunas, no futbolista, director técnico, sí, perdón, consiguió una manera de traer vacunas para Azul y le dicen, no traes ninguna vacuna para Azul. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta cerrazón? ¿No? O las traemos nosotros o no las trae nadie. Y ellos tampoco las traen. Entonces, estamos en una situación terrible, porque ya la gente se va a encerrar y ¿de qué va a vivir? Bueno, eso le quería decir. ¿De qué va a vivir? En la hipótesis, que es una hipótesis bastante aproximada, por lo menos por lo que se ha comentado hoy y ha trascendido hoy, que se podría hacer, quizá no un cierre como el del 20 de marzo del año pasado, pero mucho más restrictivo. La pregunta que uno se hace es, primero, si la sociedad en su conjunto hoy tiene capacidad para responder a esa demanda del poder. Segundo, si eso no ocurre, ¿cómo se ordena? Digo, el otro día todos vimos que 20 personas cortaron las vías del tren de Ferrocarril Roca y miles se agolparon en Constitución. Yo no sé cuántos contagiados puede haber habido ahí, pero lo que llamó mucho la atención es que no había fuerzas de seguridad. Pero que todos los días hay marchas en el Bueno, en el hoy centro. hubo por el tema de Medio Oriente. Todos los días hay marchas, todos los días dejan que eso pase. Es decir, todo aquello que les puede traer un conflicto político, el gobierno lo deja. Si son, como se llaman, eventos súper contagiadores, no les importa. Siguen con esos eventos súper
contagiadores. Empezó con Maradona, todos los días hay piquetes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Los pobres comerciantes que ya no trabajan porque no hay nadie en el centro, además no trabajan porque todos los días hay cortes. En el Puente Pueyrredón el otro día había 20 personas, el Ministerio de Seguridad no estaba. En el corte de vías, que es un tema federal, tampoco estaba ni la policía de la provincia, ni la policía federal, ni el Ministerio de Seguridad, porque no es un tema de las fuerzas, es un tema de que ellos deciden políticamente no querer pelearse con nadie que rompa la cuarentena que sea de su lado, ¿no? Entonces, es como decir, seguimos generando eventos súper contagiadores y después decimos, cerramos las clases, es decir, arruinamos a lo más importante, que es la educación, la arruinamos, porque eso sí es fácil de controlar, porque una escuela no abre, y dejamos que haya todos los días marchas, piquetes, y además, la gente que tiene que ir a trabajar en auto, porque no puede usar el transporte público, se pierde, digamos, horas y horas y horas en estas situaciones. La verdad es que es como que la angustia social va creciendo porque todo es difícil. Todo es terriblemente duro. En este sentido, le voy a decir una pregunta que se comenta en las mesas de café al aire libre de las pocas que hay. Sí. ¿Usted cree que el gobierno puede usar la pandemia para que no haya elecciones a fin de año? Bueno, a ver, sería total y absolutamente inconstitucional, pero este gobierno es capaz de hacerlo. Es capaz de decir, suspendamos las elecciones. Bueno, pero ahora hay un acuerdo, se verá cómo se llega, para correr un mes. Bueno, a ver, pero los próximos diputados y senadores tienen que asumir el 10 de diciembre. Sí. Ahí se renueva la mitad de la Cámara y el tercio de los senadores. Ese es el deadline, esa es la fecha última. Para que nuestra democracia siga su canal normal y para que haya equilibrio, porque nosotros pensamos que el equilibrio en el Parlamento y en la posibilidad de que Juntos por el Cambio tenga más diputados y senadores para no estar contando votos como estamos contando ahora en el Ministerio Público Fiscal para que no haya, digamos, para que no haya quórum y no se vote una aberración contra la justicia independiente, digamos, la suspensión de las elecciones sería impedirle a la sociedad esta necesidad de poder pelear por el equilibrio que nuestra democracia necesita, ¿no? Bueno, vamos a suponer que hay elecciones, porque aparte es lo que corresponde. ¿Vamos a ver en estas elecciones a Patricia Bullrich candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es posible, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, yo tengo una teoría, creo que Juntos por el Cambio tiene que poner todos sus jugadores, todos sus mejores jugadores, todos los que puedan dar esta pelea, la tenemos que dar. Es decir, yo estoy para darla, ¿no es cierto? ¿Y qué haría si Vidal quiere también estar en Buenos Aires, en la ciudad? Lo que pasa es que pueden ir una interna. Me parece que, a ver, tenemos 24 provincias y tenemos que cubrir, dicen que hay mucho para repartirse. Tenemos que cubrir las 24 provincias. Digamos, pelearnos por un distrito no tiene sentido. Pero Eduardo le está preguntando por Vidal. ¿Le está diciendo a Vidal que ella vaya a la provincia porque usted va a Capital? Yo no sé. Yo creo que Vidal toma sus decisiones. Yo creo que la decisión tiene que ser hoy una decisión de equipo. Todo el equipo tiene que estar en la cancha. Y no tiene sentido pelearnos. Digamos, no tiene sentido pelearnos. No tiene sentido que Bullrich anule a Vidal o a Vidal anule a Bullrich. Sería negativo para todo el espacio. Nosotros tenemos que jugar con todo el espacio, ¿no? ¿Y eso incluye a Macri? No, Mauricio ha dicho que él no, que él siente que él no está para ser diputado y me parece que es correcto su rol de, digamos, de alguna manera, de quedarse en un espacio de opinión, de ayuda, que es el que él ha decidido y me parece bien. Porque los expresidentes, cuando van a la Cámara de Diputados o al Senado, se sienten mal. El otro día tuve una conversación muy interesante con Sanguinetti y me dice, estoy re contento de haber renunciado al Senado. Se fue, claro. Porque ya no y también Mujica. Mujica, los dos juntos. También renunció Alfonsín, ¿no? Es decir, Kirchner fue una sola vez
a la Cámara de Diputados. Es decir, que alguien que fue presidente es como que ya pasó una frontera como para volver, y más ahora que en la Cámara, Ahora, dígame, las cámaras hay bastante chiquero, ¿no? Dígame, ¿y usted está de acuerdo, por ejemplo, en la construcción de la pata peronista adentro o afuera de Cambiemos? Yo creo que nosotros en Cambiemos ya tenemos un montón de gente que viene del peronismo, y todo aquel que comparta nuestros valores, que sea republicano, que crea en la democracia, que crea realmente en los valores que nosotros representamos, están las puertas abiertas. Tiene que creer en los valores, no tiene que ser una persona que realmente nos quiera llevar a nosotros a la lógica o al modelo de poder del peronismo, que es el que nosotros venimos a combatir. Ahora, así como vino Pichetto de vice, todo aquel que pueda compartir esos valores, nosotros estamos totalmente abiertos. Peronistas, liberales, distintos sectores que pueden participar de Juntos por el Cambio. Bullrich, la elección es también muy grietosa. Pareciera que todas las encuestas dan que la grieta está permanente y que el tema es de un lado Cristina Kirchner, del otro lado Macri, y esa es la vía que hay que transitar. A ver, yo no creo que la grieta sea de un lado o del otro. Nosotros no somos parte de la grieta. La grieta es un modelo de construcción política que inventó el kirchnerismo para armar un enemigo permanente. En un momento son los periodistas, en otro momento son los jueces, en otro momento son los políticos opositores, en otro momento son los empresarios. Siempre Bueno, pero usted lo escuchó recién a un hombre de la provincia de Buenos Aires decir que ustedes son el odio y ellos el amor. Bueno, esa es la grieta. Digamos, la grieta es convertir al otro, digamos, en algo que no puede estar dentro del mundo democrático, porque el que odia no está dentro del mundo democrático, ¿no? Entonces, esa es la grieta. Es decir, nosotros somos la patria, los buenos, y ellos son el enemigo, los malos, los que hay que borrar del mundo. Es muy peligrosa la grieta. Y el concepto de la grieta. Y ese concepto de la grieta es un concepto que ha traído en la humanidad, digamos, las peores masacres. Es decir, porque esto no es nuevo, no es Laclau. Esto es Carl Schmitt, de acá nacieron los peores sistemas de la idea de la superioridad, ¿no? Nosotros somos superiores y por eso te podemos imponer las ideas, y tus ideas son una porquería y vos ni siquiera sos una persona. Esa es la grieta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos democráticos, creemos en la república, creemos en que lo que no se puede hacer es querer discutir por fuera del contrato social que tiene la Argentina, que es nuestra Constitución. Eso es lo que nosotros creemos. No se puede querer llevar a la Argentina a un lugar en el que el otro no tenga cabida. Para nosotros, todos los argentinos tienen cabida. Y nosotros, en nuestro gobierno, fuimos, diría, buenos, y en algunos casos uno podría decir demasiado buenos. Demasiado buenos. Como que tendríamos que haber sido un poquito más estrictos para poder conseguir más cambios de los que logramos. Bullrich, gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Muchas muy amable. gracias. Nosotros volvemos a nuestro A la barra. reducto, a la barra. La barra. Efectivamente, que no es la barra brava, ¿no? Yo la barra ¿O es brava? tengo un matecito ¿Es brava? cocido en la barra. ¿Es brava la barra? No. qué mal. Somos gente, somos seres de luz. Bueno, vamos a arrancar, vamos a entrar un poco con el tema de pandemia, así peloteamos un poquito lo que puede venir. Primero vamos a ver los números. Estos son los de hoy. La verdad, no recuerdo en un año, y corríjame alguien o alguien con mejor memoria, una cifra tan alta un lunes. Sí. 28.680 casos. Está el elemento de que Formosa demoró unos 40 días. Demoró unos días. Unos casos, entonces se metieron 5.630. Claro, 5.000 y pico de casos, con lo cual eso engrosa para ser un lunes. Eso no quiere decir que no sea alto, Sí, es altísimo. es alto. Pero por esa razón es un lunes muy llamativo, Muy como llamativo, vos decís. efectivamente. Y tenemos también, lo que viene siendo ya una constante de las últimas semanas, un nivel de fallecimientos de 505 personas. Ya pasamos los 71.000,
Veremos si no llegan vacunas. Hasta donde llegamos, a ver las camas, cómo estamos en la ocupación. Ahí está, Nación 69.7, AMBA 75.7. Igual. El máximo, ¿eh? Hoy, el máximo. Efectivamente, hoy comentaba un especialista respecto del promedio de Nación, que el promedio, en verdad, muchas veces engaña porque hay muchas situaciones extremas. No, y aparte de mucho estrés sanitario. Hay mucho estrés sanitario porque muchas situaciones extremas con mucha ocupación de cama de terapia intensiva durante mucho tiempo. Exactamente, porque lo que decíamos las últimas semanas, la afectación en esta segunda ola es de gente más joven. Exactamente, que está más tiempo internada. Así es, por eso me estoy cuidando. Curva muy bien. Curva de contagios. Siempre. A ver. Ahí tenemos, ¿ves? Y se ve, pero así, la semana pasada decíamos, mirá cómo está. Sí. Bueno, ahora se ve claramente como hay una subidita. Esa es la razón. Un pequeño ascenso. Esa es la razón de las nuevas restricciones y de la alerta en la ciudad de Buenos Aires para tener que aceptar que tiene que cerrar más. Sí, igual me parece que comparativamente con lo que pasó el año pasado, se repite la situación de que no es que el AMBA esté bien, no está bien, pero se empieza a irradiar en todo el país. Sí, claro, exactamente. ¿No? Ya, ¿te acordás? El año pasado empezamos, bueno, el AMBA, el resto del país, después fue todo el mundo, y ahora ya se está dando esa misma situación. En el AMBA hay el 40% de los casos, pero el 60% están en el resto del país. Y sí, hoy Perotti muy preocupado por la situación en la provincia de Santa Fe. Que está mal, está muy complicada. Muy complicada. A ver, ahora vamos a ver esto porque nos va a dar dimensión de lo mal que estamos en este aspecto. Esta es curva de fallecidos. Si se ve, desde acá yo estoy tratando, como vi el gráfico antes, la primera curva es la de octubre del año pasado, el primer pico. 1 de abril. El primer pico. Después viene la bajada, subidita, y este que estamos viendo es abril. Exactamente. Exactamente. Claramente vemos cómo ahí está la segunda ola. No hay ninguna discusión. Dios dirá si tenemos tercera o cuarta, ya veremos. Lo cierto es que estamos hoy en muertes absolutas. La Argentina ocupa el 14º lugar. Sí. Asustante. No, si hacemos comparación por millón de habitantes o cada 100.000 habitantes, ahí varía, pero en números absolutos el 14º lugar. Por eso, hasta hace un rato, yo diría que hasta hace 1 hora y pico, las luces de la Casa de Gobierno estaban prendidas, estaba el presidente Alberto Fernández, estaba Santiago Cafiero, estaba Julio Vitovelo y el secretario general y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Este era uno de los temas, antes hablabas de Rafecas, este era otro de los temas, porque claramente de acá al jueves se termina definiendo qué pasa con nuevas restricciones. ¿El gobierno va a ir a nuevas restricciones o ahora que la ciudad reconoce que tiene que cerrar, se va a quedar en lo mismo y lo va a esperar a la reta a ver qué hace y qué hace fundamentalmente con el tema de las escuelas? Sí. Ahí hay una pulseada política. Puede ser. Me parece que tampoco el AMBA tiene demasiado margen, ¿no? No, claro que no. Y ahí lo que hay es como una movida adentro a ver si llega la vacuna de Pfizer, ¿no? Dice que Massa está trabajando en eso. Sí, pero a ver, pues también está bastante avanzada la idea de producir la vacuna israelí aquí. Exacto. Pero eso lleva tiempo. Bueno, esto también lleva tiempo. No, el tema son que la agenda oficializada es de 5 millones en mayo, que todavía hoy estamos a 17. Exactamente. Entonces, dirían que... Son de Sinopharm, básicamente. Exacta, de AstraZeneca. Sinopharm. Exactamente, pero vienen finalmente estas famosas AstraZeneca que se produjeron acá, fueron a México y Estados Unidos y volvieron. Así es. Si se acelerara este ritmo de vacunación con los cierres, se ganaría tiempo bajando la curva, pero también inmunizando a más gente. Claro, pero la discusión que había hoy, que se planteó hoy, y que la insinuó incluso el ministro Quirós, es... Acá lo que está planteando Promicia es un cierre duro y corto. Exacto. Ahora, si ese cierre duro y corto no tiene vacunas, no sirve. Por eso... Bueno, cuando salís de ese cierre... Tenés que volver a cerrar. Absolutamente. Lo que dicen es, tenemos que vacunar 1 millón de personas por semana y de esa manera nosotros de acá a julio terminamos de inmunizar a todos los sectores más conflictivos. Jazmín, ¿estás? Sí, claro. Bien. Firme. Bien. Estoy con la calculadora haciendo
haciendo poroteos. Digo, esta semana hay DNU porque la ley de superpoderes o delegación de facultades o lo que quieras no sale. No se llega. Imagínate que hoy estamos a 17, se va a tratar recién en el Senado, en el recinto ya, porque la semana pasada tuvo dictamen. Se supone que el miércoles o jueves. De esta semana. De esta semana en el Senado. Después tienen que ir a diputados, en diputados, tienen que tratarla en comisión, después la tienen que votar. No dan los tiempos. Y tampoco estarían dando los votos en diputados. Bueno, eso te iba a preguntar. Porque, bueno, por eso te decía, estoy con la calculadora sumando y restando, no solo por esto. ¿Cómo te da? Y me da muy ajustado, porque ¿qué está pasando con esta ley de restricciones? Por arrancar, que Juntos por el Cambio ya dijo que no, que le parece que es inconstitucional, que incluso, aunque se apruebe, podría terminar judicializada, que es lo que habíamos comentado ya la semana pasada. Pero más allá de eso, hay un tema que esta ley toca muy de lleno a los gobernadores. El presidente se mete en los distritos y eso no le gusta a los gobernadores, ni los propios ni aliados. Obviamente los propios dicen, nosotros con el presidente a muerte vamos a votar esto. Los aliados dicen, vamos a verlo. Claro. Y cuando hablo de aliados, hablo de los 4 gobernadores, de los 4 diputados que responden al gobernador Schiaretti, por ejemplo, Córdoba, son claves en diputados. Siempre recordamos que diputados no tiene mayoría propia. Todo lo que necesita es hacer consenso para que salgan las leyes. Tiene un bloque que lo ayuda. Tiene un bloque pero no le alcanza con ese bloque que vos estás mencionando, me imagino. Y además ese bloque para esta ley tiene uno menos probablemente. Vamos a ver. Pero la cuestión es que tenemos a ella, tenemos a los 4 de Córdoba, tenemos a Alma Zapac del Movimiento Popular Neuquino, que suele acompañar muchos proyectos del oficialismo, que en este caso dice, yo así, como está ahora, no lo voto. Con lo cual hay que ver, Beretilnec del Río Negro, ex gobernador, actual gobernadora Arabela Carreras, que son del mismo espacio. Ya en el Senado él aclaró, esta ley no me gusta, vamos a ver qué pasa en diputados. Tienen un diputado, por eso te decía que el bloque que vos te referías sería con uno menos. Así que los números no están dando para esta ley, o sea que es muy importante para el oficialismo. Pero es probable que entonces entremos... Cambios. En cambios desde ya, pero... Si efectivamente la prolongación va a ser por 2 semanas, dentro de 2 semanas yo no creo que la ley... Tendría que ser todo demasiado eficiente. Bueno, por eso lo que se está viendo es que los cambios, como en el Senado se tiene que tratar esta semana y en el Senado el oficialismo tiene mayoría propia para avanzar con el tema, están viendo de hacer ya las modificaciones en el Senado para que llegue redondita a diputados. Entre esas modificaciones, obviamente, se está viendo el artículo 21. Ahí Vilma Ibarra es clave para cualquier retoque que se haga en la ley, que fue autora de este proyecto, es clave. Hay algunos gobernadores que incluso piden que la ley no sea de orden público, que es cualquier ley que, digamos, se aplica obligatoriamente en toda la provincia, sino que sea como de adhesión, que cada provincia adhiera. Vilma Ibarra dijo, no, ninguna ley sanitaria, imagínate que la ley, este es el ejemplo que daban en el despacho de ella, la ley del tabaco fuera así, que cada uno, entonces yo... No me puedo comprar, tengo menos de 18 años, no me compro acá, pero cruzo a la otra provincia y sí, y no. Cualquier ley sanitaria no puede ser eso. Así que eso descartado. Habrá que pulir cada artículo para que los gobernadores aliados acompañen. Ese artículo 21 tiene una palabra que tiene una traducción, que es aglomerados. El aglomerado complica es AMBA. Muchísimo. Eso es AMBA. Pero aparte, ¿sabés qué dicen? La pusieron por eso. Por eso, pero ¿sabés qué dicen justamente los gobernadores? ¿Por qué nosotros que del interior tenemos que pagar los platos rotos de una discusión que es de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con nación? Digamos, otra vez los porteños nos vienen a complicar la vida con esto que nosotros queríamos poner nuestras restricciones y por una pelea nación-ciudad nos van a complicar a nosotros. Así que eso también es lo que están viendo algunos gobernadores. Habrá que ver qué pasa con esto. Se va a terminar de pulir de acá al miércoles, jueves, que se trate. Bien. En el Senado. Mientras tanto, hay que esperar para el jueves o el viernes a la mañana el DNU. Exactamente. Para saber qué vamos a hacer la semana que viene. ¿Y qué hará la reta? Porque la reta va a restringir, eso no hay ninguna duda. La pregunta que se hacen todas, fundamentalmente las mamás, es... Las clases. Las clases. ¿Qué hará la reta con las clases? A ver, ¿qué te dicen en el gobierno de la ciudad? Esperemos martes y miércoles. Si los casos están en este nivel, es probable que haya restricción. Exactamente. Quirós lo puso en declaraciones a la red y también a este canal. Habló del tema clases y se armó un lío tremendo que mañana 8:30 el madrugador Larreta junta a su principal mesa y discute este tema porque le causó mucho impacto el tema
del rebote en que puedan cerrarse o no las clases. Y además, en Olivos lo van a estar esperando a Larreta a ver si tiene que tocar las clases para decir, te dijimos, Horacio, te dijimos. Vamos a ver cómo se resuelve esto que tiene su pata de decisión política. Y un dato que uno sigue observando, la brecha que sigue habiendo. La Argentina es un país que tiene pocas vacunas, que vacuna mal, que vacuna lento. En este momento, entre las vacunas, esto es lo oficial, actualizado a las 6 de la tarde, entre las vacunas recibidas y las vacunas aplicadas hay 2 millones de dosis que no se dieron. ¿Me puedes explicar por qué? Bueno, dicen que tiene que ver con que las provincias, algunas vacunan bien, otras se demoran y toda esa cosa. Y que cuando venga... Es mucho para un país que tiene tan poco. Pero obvio. ¿Qué pasa cuando vengan 5 millones que deberían venir ahora? ¿Se va a vacunar 1 millón de personas o vamos a tener una cola más larga que la que vos decís? Ahora, digo yo, si en el tema de la ciudad y las clases, ¿cabe algún margen de decir que las clases son responsables de esta ola de coronavirus? No, cuando tenés jugadores de fútbol, bueno, nada, tenés Constitución lleno de gente. El presidente dijo ayer que sí, lo dijo en el reportaje. Las clases son el problema. Efectivamente, que él dijo en el reportaje que dio hace 5N, dijo, los casos cayeron más en Buenos Aires, donde no hubo clases, que en la ciudad donde hubo clases. ¿Qué es lo que dice la administración Kicillof? La administración Kicillof dice exactamente, mueve tanta gente... No es lo que dice el gobierno de la ciudad, pero bueno... Mueve tanta gente la cuestión de la clase que genera esto que vos decías. Bueno, ¿y Rafeka Jamén? Bueno, ese es otro temón, porque mañana va a haber el primer paso se va a dar en la Cámara de Diputados cuando se reúnan las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para avanzar con el proyecto de cambios al Ministerio Público Fiscal, que hay que recordar varios puntos de este proyecto, que acorta el mandato 5 años. A 5 años, perfecto, que baja las mayorías necesarias, mayoría absoluta, no es mayoría simple, porque en muchos lados se dice mayoría simple, es mayoría absoluta, que igual es mucho menos que 2/3 para su elección, y cambia, porque para mí acá está el eje. ¿Y para su remoción? Bueno, acá está el eje. Cambia también las formas de remoción y la forma de la vacancia. Y hay que recordar esto que es clave porque para el oficialismo, Eduardo Casal está cumpliendo un interinato, digamos. Está haciendo desde que se fue Gil Carbó, está vacante. Es decir, que si esta ley se aprueba, automáticamente rige la vacancia. ¿Cuál es el procedimiento de vacancia que plantea esta ley? Que la bicameral del Ministerio Público Fiscal del Senado y de diputados proponga una terna y que el presidente elija de ahí. Ah, mira vos. Y esto es con modificaciones, porque la ley original, como la votó el Senado, la elegía directamente la bicameral. Soria está buscando cambios para lograr aprobarla e introdujo esta modificación. Bueno, gracias, Jamín. Muy bien. Pablo, lo tuyo está hecho. Yo estoy hecho. Nosotros vamos a un corte y volvemos. A la vuelta jugamos a las cartas. Ya estamos. Y acá estamos de vuelta, Dani. Así es, y vamos a jugar las cartas. ¿Ya premiamos? Sí, dale, vamos. Vamos, director, con la Hoy un ancho de espada. Vamos con todo. No, 4 de copas. Sí. Sí, pero hoy venimos con... ¿El presidente vino de Europa? Sí. No, pero no le damos. Está bien, la Europa está todo bien. Europa está bien. Está todo bien. No, a ver, muestre el tuit que... La información que retuiteó el presidente Alberto Fernández, dice, solo hay 13 países con el 50% o más de mujeres ministras. Sí. Y él retuiteó esto. ¿Por qué? ¿Qué hay arriba de todo? Nicaragua. Parece fuera Argentina, no, sí, es Nicaragua. Es Nicaragua. Nicaragua, acá está. Él lo retuiteó como diciendo, mirá, se podría haber sacado cuenta, y se da cuenta que nunca puede ser. El tema de la comparación internacional no se da bien. No, siempre... ¿Tiene alguno siempre, cuando no es Alemania ni el otro día desde y me lo comentaban hoy desde París, tuiteé una foto de Champs-Élysées vacío, por el toque de queda. Me decían, bueno, lo que quiere es que en la próxima etapa de restricciones las calles queden así. Así, como en París. Lo que pasa es que Buenos Aires no es París y el conurbano menos. No es tan fácil, Pero bueno, pero sí, fíjese bien la banderita. Son parecidas las de Nicaragua y Argentina.
pero no tiene el 50 y pico % de el tema mujeres. de la tentación de la comparación. Sí, le encanta. Argentina, ¿no? Ahí hay bueno una eso, cosa, ¿no? sí, hay una cosa. Bueno, hoy confirmó además, Sí. pese a lo que vos decías, Sí. que se pusieron de acuerdo con la Conmebol para jugar la Copa América. En medio del virus sobrevolando. Lo del fútbol es tremendo, es claro. espectacular. La verdad, pero esto era una cantidad de jugadores, igual se juega, todo se juega. Sí, es perdón. Porque usted, señor Canedo, es hincha de un equipo que se difunde en todos lados. En los equipos del ascenso y de las categorías menores está lleno de casos de coronavirus. Lo que pasa es que nadie se entera. Vamos con la siguiente, director. Esta es toda suya, ¿eh? Me parece. Me parece, porque a usted le gusta Ancho de oro. A usted le gustan los premios grandes. Ahí está, premio grande. Aquí está, mira. Para don a ver. Daniel Funes de Rioja, mira vos. Un hombre que en este momento de la economía y de la mesa de la concertación que el gobierno tiene abierta hace tiempo, no sé para qué, pero la tiene abierta. Como presidente. Bueno, ocupar este lugar no es poco, ¿no? No, no es poco. Y aparte porque Daniel Funes de Rioja es titular de la COPAL, que es la Cámara de la Alimentación, que son las empresas de consumo más importantes en términos de los alimentos. Y en términos de las responsabilidades que el gobierno le echa sobre la inflación. Asigna, claro, en un momento en que el gobierno lo que hace es... También tiene un componente, me parece, político, ¿no? Antes Miguel Acevedo, que era es cuñado de Urquía, gente de Córdoba, del aceite, que, bueno, fue hombre del peronismo, ¿no? En este caso, los industriales apostando por un sector clave de la Argentina, de la alimentación, que aparte, bueno, le apunta siempre el gobierno. Este gobierno le apunta siempre a las empresas en términos de que el responsable, no es encontrar la solución, sino encontrar un responsable de la inflación y son las empresas. Así es. Va para Funes de Rioja, le mandamos el oro. Un hecho de oro. Y que no lo va a ser fácil, pero no, la va a pelear. La merece. Vamos con la última, director. Y esta. Otra, 4 de copa. No, sí, pero ¿por qué esta, 4 de ¿sabés copa? qué? A ver. No. A ver, no digamos nada. A ver, director, escuchemos. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento. No hemos cometido ninguna violación de normas. Personal de salud era, ¿no? Lo anotaron como persona de salud, pero es abogado y es procurador del Tesoro. No tiene nada que ver. No. Y cuando él se vacunó, la norma vigente no estaba vigente porque él se vacunó en el mes de enero, febrero, si no me acuerdo, y la norma empezó a partir de los primeros días de marzo. Bueno. O sea, todo mal, Zanini, todo mal. Tampoco nos sorprende. A vos a lo mejor sí. No, a mí no me sorprende. Es la vara que tienen de la moral pública. Pero bueno, está bien. Ahí están. Ahí lo designaron. Vaya para don Zanini. Vaya para la Procuración del Tesoro y nosotros volvemos el lunes en La Rosca. Sí, Gracias. señores. Chau. Buenas noches.